Buenas tardes, María Antonia. Hola. Buenas tardes, qué rápido me ha ido. Ay, esta vez qué rapidez, increíble, Fantástico. estupendo. ¿Me oye? Oye, ¿Me ve? ¿sabes que esta parte Genial. es la que, cuando veo una película de ciencia ficción y veo que comunican desde la nave tal con la nave cual en otra galaxia, es la parte que veo más en ciencia ficción en toda la película? Sin que haya ningún problema. A la primera. Es verdad, fantástico. Bueno, buenas tardes. Déjeme primero que presente este programa. Es el episodio número 34 de Parlem del Cosmos, que es un programa que hacemos cada sábado en el que intentamos acercarnos a alguna personalidad del mundo de la astronomía. Y hoy tengo el placer y el honor de presentarte a ti, una persona que yo creo que debe ser de las más influyentes en este mundo de la astronomía aquí en nuestro país. Y vamos a ver si en una hora de tiempo tenemos suficiente como para dar una primera pincelada a tu trayectoria. A ver si es suficiente. Que igual no. Muchas gracias. Eres demasiados elogios. No merezco tanto, seguro. Es que soy muy veterana, ¿sabes? El currículum es porque soy muy veterana. Ya soy mayor y he estado Bueno, trabajando activamente, con lo cual es todo realmente desmerecido. bueno, siempre, desde luego, a todas virtudes de una persona de tu nivel siempre hay que añadirle, en particular, la modestia, la humildad con la que te diriges a la gente que te seguimos. Eso es una virtud añadida a las muchas ya tienes. Pero si te parece, empecemos por el principio. ¿Eh? Vamos a dejarnos de peloteo, si te parece, que empezamos por el principio. Empezamos por una niña, me imagino que a una edad temprana se interesa por la astronomía. ¿Cómo sucede esto, Toñi? Pues mira, Diego, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. La verdad que es un placer compartir con ustedes estas tertulias. Me parece fantástico que hablemos de ciencia un sábado, un domingo, un día que podríamos estar haciendo cualquier otra cosa, pero que nos reunamos para esto. Así que enhorabuena por esta iniciativa y de verdad que muy agradecida por invitarme a compartir, digamos, mi experiencia. Como dicen, mira, yo realmente siempre lo cuento un poco jocoso. Yo cuando era pequeña a veces dice, ¿cuándo se te despertó? ¿Cuándo despertó en ti ese interés por la ciencia, por la astronomía, por las matemáticas? Siempre cuento que cuando era pequeñita tengo muchas amigas que dicen, yo quería ser matemática, quería viajar por el mundo. Y digo, yo quería ser gitana, yo quería ser gitana. Cuando mis padres me dijeron, mira, esto no es una carrera ni una profesión. Y digo, pues yo quiero ser camionera. Entonces decían, bueno, vamos a ver, la niña creo que todo va bien. Entonces, ¿qué quieres ser? Porque camionera tienes que tener mecánica. Entonces, yo creo que ya empecé desde muy temprana edad a soñar con hacer cosas muy diversas. Es verdad que cuando era pequeña, yo recuerdo hasta estar con 9, 10 años, el libro de Cosmos de Naturaleza, me acuerdo estudiar la ley de la inercia, me parecía algo sorprendente, algo que un cuerpo sigue indefinidamente en estado de reposo movimiento. Todavía me acuerdo de aquella ley de la inercia desde estudiada en apenas cuarto de básica en aquel entonces. Y siempre la verdad es verdad que algo que me caracteriza es la curiosidad. La curiosidad puede llevarte a decir, me quedo aquí y me conformo, o decir, no entiendo nada y sigo más adelante. Y eso es lo que te ayuda a profundizar. Entonces, realmente, el hecho de que a lo mejor encontrara facilidad en las matemáticas y en la ciencia siempre me fascinó. El preguntarme el por qué y encontrar que había una explicación, o por lo menos se podía intentar entender, y que se podía formular con la matemática, a mí me parecía algo fascinante, me parecía algo como sorprendente. Y es verdad que también tuve profesores, profesoras que nunca me desalentaron. Sí es verdad que algunos me desalentó para hacer astrofísica. Me decía, están todos un poco pirados. Tú mejoras biología, haz otra rama, que esa no. Y yo decía, bueno, basta que me digan que no la haga, que la hago. Y ya con 14 años siempre cuento que pasé un verano con mis padres. Yo vivo en Tenerife, en la isla de Tenerife. Es una isla que, bueno, dentro de todas las islas es una de las más habitadas, sobre todo también empezó a haber un boom turístico en la zona sur, pero todo lo que es medianía cumbre, hasta el Teide, es una zona con escasa contaminación lumínica. Y tuve el privilegio de pasar 6 meses en una zona que se llama Monte de la Esperanza, casi en una de las últimas casas habitables antes de llegar a cumbre. Y yo recuerdo que cayó en mis manos un libro de Isaac Asimov, que era sobre el universo, y además coincidió con esas contemplaciones, esas noches de verano fascinantes. Entonces yo en aquel momento, en mi lectura, me estaba entusiasmando
veía toda la matemática y física que había detrás de aquellos puntitos brillantes que nunca me había preguntado lo que eran, y me fascinó. En aquel momento dije, yo quiero estudiar astrofísica, yo quiero saber qué son esos puntos brillantes, qué se esconde detrás de todo aquello. Y además ya se empezaba a hablar de un observatorio en Canarias, eran los años 60, 70, 80, empieza a crearse un primer departamento de física interplanetaria aquí en Canarias, con su precursor, el profesor Francisco Sánchez y fundador, con lo cual yo ya veía que Canarias era excepcional. Y ahí empecé yo a motivarme. Y dije, bueno, no hay que tenerle miedo, esto es lo que te gusta, esto es lo que quieres hacer, ¿no? Y ahí, bueno, me decidí, ahí fue cuando me decidí. Porque tú eres, Toñi, eres una tinerfeña de toda la vida. O sea, Eh, había sido camionera dentro de Tenerife. sí, hubiera sido camionera aquí. Lo tenía muy limitado, Diego. Lo tenía muy limitado porque aquí recorre la isla en poco tiempo. Pero a Pues, mí, con todo aquello que fuera mecánica o un poco de cacharreo, como digo yo, siempre como me fascinó. Y no sé por qué, yo creo que era una mezcla entre viajar, el poder eso que te da una herramienta grande, pues en mi poca conocimiento me parecía que aquello podía ser un modo de libertad, ¿no? de todas Entonces, formas, de todas uh-huh, formas, Tenerife es uno de los sitios del mundo, yo casi diría, que hay que visitar antes de morirse. Porque el trayecto que va desde abajo, desde la costa, hasta el altiplano que tienes arriba, es cierto, prácticamente como recorrer todas las estaciones en una hora. Todos los efectivamente, paisajes, desde el paisaje tropical, el alpino, hasta el desértico. Es bien, absolutamente sorprendente. Y después, por supuesto, encontrarse con aquel silencio sobrecogedor del desierto. Y cuando sí, anochece, aquel panorama que es absolutamente impresionante. Es cierto, absolutamente una experiencia que recomiendo a todo el mundo, a los que aún no lo hayan hecho, que me sí. temo que hay mucha afición a la astronomía que aún no lo ha visitado, que Uh-huh. sí que lo antes posible. Cierto, Diego. A mí me parece que es realmente fascinante, o sea, sobrecogedor. Yo puedo decir, llevo más de 30 años trabajando en astrofísica desde que empecé mi trabajo, mi tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, y cada vez que subo a los observatorios de Canarias, sigo, sobre todo en esos tramos que va desde el telescopio a la residencia, o cuando tienes la oportunidad de estar trabajando ahora de noche, ahora gran parte del trabajo es remoto, con lo cual desgraciadamente lo visitamos menos. Pero si voy al parador o si voy a las cumbres, me sigue escalofriando. Esa es la palabra. A mí me sigue sobrecogiendo. Es un paisaje del que no me cansaré en mi vida. Me acuerdo en el balcón de mi casa en Santa Cruz, mirar al cielo me fascinaba. Sencillamente esa contemplación de lo que llamamos en Canarias la palabra celaje. En Canarias cuando estás muy despistado dice, ahí anda, mirando a los celajes. Los celajes es mirando a los cielos, ¿no? Entonces, ese, mirando a los celajes que a mí me distraía, nunca imaginé que iba a ser mi vida en sí, ¿no? Mi carrera, mi profesión, pero es cierto que te sigue sobrecogiendo y sobre todo, como bien dice, ese contraste desde nivel de mar hasta cumbre, ¿no? Tenemos realmente estamos aquí en el archipiélago que pertenece a la Macaronesia con una cantidad de microclimas que hacen que ya hace más de 2 siglos se conociera la benignidad de Canarias para la astronomía, ¿no? Y son muchas y numerosas las ilustraciones y viajes legendarios a Canarias, motivados también por el clima, por la biología, por la biodiversidad, por la meteorología tan agradable y tan, diríamos, en cierta forma, tan apacible y confortable que podemos tener aquí. Bueno, hoy hay un día de bastante calor, está refrescando un poquito más, pero bueno, en general hay una buena benignidad y todo eso ha hecho que muchos científicos vinieran a Canarias, ¿no? Y así naciera el Observatorio de Tenerife y luego el de La Palma. De todas formas, Toñi, tú como has tenido un papel muy importante en la selección de sitios para la ubicación de grandes telescopios. Uh Me -huh. imagino que tuvo que ser para ti un poco doloroso el tener que ceder el puesto de Gran TK a la isla vecina. Pues mira, fíjate que no me dolió. Y esto no estoy dando a los palmeros. Realmente, fíjate, lo curioso es que sentimos, eh, los que trabajamos realmente en este grupo, Tenerife y La Palma, como los dos pertenecen, los dos observatorios al Instituto de Astrofísica de Canarias, para nosotros realmente los dos son como si fueran nuestros hijos. Realmente siento absolutamente fascinación igual, aunque yo soy de Tenerife, me siento como una hija pródiga o una hija adoptada de La Palma.
adoro la isla de La Palma. Todos los que me conocen saben que me apasiona la isla de La Palma. Y claro, gran parte de mi trabajo se concentró en La Palma, con lo cual para mí era prácticamente como Tenerife. Es verdad que nosotros desde aquí es como si fueran dos hijos, es difícil querer a uno más que otro. Entonces, lo que sí es verdad que sabes que uno tiene ciertas ventajas que otro respecto a qué tipo de astronomía. Entonces, por ejemplo, sabemos que en Canarias, evidentemente Tenerife, tiene una población 10 veces superior a la que puede tener la isla de La Palma, y por tanto lo que se llama brillo de cielo es media magnitud por debajo de lo que es La Palma. Quiere decir que La Palma es media magnitud más oscura que Tenerife. Media magnitud, como hablamos a niveles exponenciales, puede ser importante, ¿no? Lo que ocurre es que, aunque hay una ley que protege los cielos de Tenerife y La Palma está totalmente protegida por una ley de cielo pionera en el mundo. Como bien sabes, Diego, primera ley gubernamental que protege un cielo. En este caso, protege a la isla entera de La Palma y la mitad de Tenerife que mira a La Palma. La mitad englobando el observatorio del Teide. Quiere decir que hay una parte de la isla donde aún no existe una legislación muy estricta, que es la zona, por ejemplo, sur, más turística. Eso hace que Tenerife aún tenga unas condiciones de brillo de cielo un poco inferiores a La Palma. Por eso, para física solar es menos relevante, y por eso casi una importantísima red de observatorios y telescopios solares se concentran en Tenerife, mientras que en la isla de La Palma es donde tendemos a albergar los grandes telescopios óptico infrarrojos nocturnos, los que llamamos estelares o nocturnos, como bien dice el gran telescopio de Canarias. Por lo que me estás contando, entonces era natural que Sí, fuera alguien del Instituto de Astrofísica de Canarias el impulsor de esa gran fundación, de ese gran proyecto que es Starlight, que ya hablaremos más adelante. sí, Con el sí, cual habéis intentado, yo creo que con bastante éxito, un éxito cada vez mayor, el trasladar esa sensibilidad al resto, como mínimo, de la península. Pero ya hablaremos efectivamente. un poco más tarde. Uh-huh. Tenemos entonces una niña que ya no es caminera, tampoco es taxista. Finalmente se dedica esta niña a la astrofísica y lo hace estudiando en la Universidad de La Laguna, entiendo. Cierto. Fíjate, cuando yo empecé la carrera, cuando yo decidí que quería hacer astrofísica, había que hacer el grado de física. De hecho, te licenciabas, eran 5 años, 3 años en física general y luego 2 años de especialidad, cuarto y quinto. Lo que ahora sería el máster, antes era la especialidad. Aquí ya existía la especialidad. Cuarto y quinto se podía hacer en Canarias, pero el primer ciclo no existía. Entonces, en aquel momento yo dije a mis padres, quiero hacer astrofísica. Y astrofísica. Mi padre conocía a Isaac Asimov y mi madre le sonaba, pero dice, bueno, déjala, que mejor que, pensaron que mejor que camionera o mejor que otra cosa. Déjala, ya sabrá lo que quiere hacer. Y recuerdo que entonces, pues había que irse fuera a hacer el primer ciclo de física. Mis padres querían que yo fuera a Barcelona porque ahí tenemos familia, amigos, y querían, ahí me sentía como más arropada. Yo quería irme a Granada porque ahí no tenía familia ni amigos y yo me sentía menos arropada. En ese dilema de dónde se va la niña, al final se crea el primer ciclo de física en Tenerife, en la Universidad de La Laguna. De hecho, no existía facultad de física, estábamos dentro de lo que era la facultad de química, que tenía ya mucho prestigio aquí en Canarias, en Tenerife, y luego se creó la facultad de física, pero en principio era un departamento recién creado, y de hecho yo fui la primera en doctorarme en física, Wow, la primera persona y la primera mujer que hizo qué todo oportuno. y se doctoró. O sea que yo al final me quedé aquí. En parte era novedoso y lo que sí tenía claro que el ciclo de especialidad lo iba a hacer aquí. Y de hecho aquí venían muchos compañeros de toda España a hacer, porque era muy observacional, porque teníamos los observatorios y realmente era un instituto que atraía a grandes investigadores y era una oportunidad inmensa para hacer astrofísica aquí, ¿no? Así que sí, hice toda mi carrera aquí. No obstante, en cuarto obtuve una beca para irme al observatorio de Greenwich y ahí estuve durante unos meses estudiando con el profesor Derek Jones sobre el cometa Halley. Y en quinto obtuve una beca también para estar de verano, estar aquí en Canarias. Y ya empecé a elegir una galaxia, que fue luego mi tesis doctoral. Y Galaxias, la descripción de galaxias. Buen sí, trabajo, muy sí, interesante. Pero me imagino que no ha sido esa la única incursión en el mundo de la investigación. Llevas publicados
cientos de artículos de investigación, algunos, casi más de un centenar, y muchos más de divulgación. Un trabajo ingente. Sí, Diego, pues mira, desde el principio empecé a trabajar, mi tesis doctoral la hice aquí en el Instituto de Astrofísica de Canarias y en el de París, en el Instituto de Astrofísica de París, donde desarrollé con el profesor Eduardo Simonó gran parte de trabajo teórico, y aquí me lo dirigió la doctora Casiana Muñoz Tuñón, que es ahora subdirectora del Instituto de Astrofísica de Canarias, Sí. y tuve una tesis que digo a veces, muchas veces de lujo. Me acuerdo en aquel entonces había sacado un buen número, realmente era, yo presumo, pero sin vanidad, que había sido el número uno de mi promoción. También éramos 10, no éramos tantos. Y recuerdo que me habían elegido una plaza para Cambridge, lo cual era importantísimo para mí, pero en aquel entonces, pues bueno, me salió esta plaza de astrónomo residente, se crea por primera vez el concepto de el profesor Francisco Sánchez, pues impulsa en Canarias la creación de una figura que se llama astrónomo residente. Es como un poco la copia de lo que son los R's de medicina, como uno de mis hijos, que es R1 ahora, como te comentaba mañana. Y significa que son personas que están haciendo la especialidad, en este caso el doctorado, pero es una especie de beca contrato. Con lo cual era muy atractivo porque ya te sentías que además de hacer tu tesis tenías un dinerito pues para tu independencia. Y esa tesis la empecé a hacer aquí, en vez de irme a Cambridge, decidí hacerla aquí, y realmente fue, yo siempre digo, una tesis de lujo, porque tuve ocasión de estar en Cambridge, en Chile, en Irlanda, en Alemania, Wow. incluso liderando luego una cooperación hispano-francesa, y estuve más de 4 años también yendo a París, pues 1 o 2 meses al año. Entonces realmente me permitió abrir mi frontera, abrirte al conocimiento, abrirte a otras culturas, algo que a mí me atraía, además de la astrofísica, ¿no? Y hice una tesis doctoral que creo que todavía sigue vigente. Luego he tenido estudiantes de doctorado y estos han tenido otros, y parte de mi material se ha seguido utilizando, con lo cual eso me congratula. Y trabajaba en bulbos de galaxias externas, en modelización 3D, tridimensional, de estas galaxias, y cómo se formaban brotes de formación estelar sucesivos, cómo se alimentaba de gas la galaxia para poder producir brotes sucesivos en zonas deprimidas de gas. Y bueno, esa fue mi primera fase. Y luego ya el Instituto de Astrofísica me da un contrato postdoctoral, y en aquel momento sí que fue una decisión importante que ha marcado mi vida, porque o podría haber sido astrónomo soporte en uno de los observatorios, que fue una beca, una de las plazas que obtuve, y también me salió a la par otra plaza para trabajar en lo que se llamaba site testing o caracterización de observatorios. Era algo nuevo, era el commissioning de un instrumento novedoso, o sea, era algo absolutamente arriesgado. Quiero decir, que podía haberse acabado en 6 meses, como podría haber Convertido en una... como ha ocurrido, ¿no? Y era porque ya se hablaba de un telescopio gigante. Gigante en aquel momento hablábamos de un 8 metros, que era el Gran Telescopio Canarias, que al final fue 10 metros. Entonces, en aquel momento el IAC, el Instituto de Astrofísica Canaria, decía, hay que crear un grupo para que estudie, no solo sabemos que somos buenos para la astronomía, ya había trabajos previos del profesor Francisco Sánchez durante dos décadas sobre la benignidad de Canarias, pero había que demostrarlo ahora cuantitativamente. Al mundo vamos a tener que decir, Canarias es buena, cuánto de buena y en qué es buena. Entonces hay que crear un grupo que estudie qué parámetros hay que medir, qué llamamos calidad de cielo. La gente en general, cuando hablamos de calidad de cielo, piensa solo en la contaminación lumínica, y hay una batería inmensa de parámetros que medimos, que son importantísimos a la hora de decir que un telescopio venga aquí, o vaya a Chile, o vaya a Hawái, o vaya al Tíbet, que tiene que ver con desde sismicidad, microsismicidad, a sodio en la mesosfera, a vientos troposféricos, densidad de aerosoles. Es muy, muy, muy complejo. ¿Y qué instrumento hay que medir y usar y diseñar para medir esos parámetros? Y ahí fue cuando digo, bueno, esto que es novedoso, esto promete que tenga futuro, ahora va a ser un 8 metros, luego fue el 10, pero pueden venir más. Y ahí me metí. Y la verdad que es otro campo de investigación que tiene más que ver con óptica atmosférica y con meteorología también, pero muy vinculado a la astronomía, evidentemente. ¿Qué efecto tiene la atmósfera sobre las imágenes astronómicas? Y por qué este lugar, para un telescopio bien de rayos gamma, o bien óptico infrarrojo, o bien para microondas, ¿cuál es el mejor lugar del planeta, ¿no? Ese es un poco nuestro trabajo. Y decir
¿Por qué Canarias es el mejor para determinados telescopios? Y atraer aquí a las grandes infraestructuras del futuro. Ese es como nuestro objetivo, ¿no? De hecho, podríamos decir a día de hoy, Toñi, que Sí, Canarias sería el mejor sitio de observación del hemisferio norte todavía hoy en día. efectivamente. Hay muchos observatorios de altísimo nivel en el hemisferio norte. Dígase, por ejemplo, los observatorios de Hawái, Mauna Kea y Haleakala, o tenemos también en San Pedro Mártir, en Baja California, o Arizona, pero en cuanto el mejor caracterizado del mundo, podemos decir que son los de Chile, Canarias y Hawái. Y en calidad óptica, y te lo digo a conciencia, porque tenemos datos, ¿sabes? Los tenemos en nuestra gaveta, bueno, en nuestro cajón, en Canarias decimos gaveta. Tenemos los datos, yo creo que obtenemos de los mejores datos jamás obtenidos en ningún observatorio en alta montaña. Entonces, podemos decir que Canarias sí, sigue siendo, yo creo, diría que es el mejor observatorio de hemisferio norte y evidentemente uno de los mejores de hemisferio sur, comparable absolutamente a los mejores de Chile. Sobre todo en calidad óptica, que es la parte que óptica infrarroja lo que más se observa desde tierra. O evidentemente para ultravioleta y otras altas energías nos vamos al espacio o hacemos, y también para telescopios de alta energía. No tenemos más que ir que al Cherenkov, que el CTA, que es el Cherenkov Telescope Array, que es la matriz mayor y el mayor proyecto de rayos gamma del mundo, va a tener sede en Paraná y ya se están construyendo en el Roque de los Muchachos, en La Palma. Es decir, que también para otras longitudes de onda, evidentemente, porque exigen una altísima oscuridad de cielo, una calidad de imagen y una escasísima turbulencia y una atmósfera prístina y limpia. Y además, un alto índice de horas de claridad o no nubosidad. Y esto te garantiza un alto porcentaje de noches y días de observación, ¿no? Porque claro, para la radioastronomía, que sea de día y de noche, puede no ser tan crítico como que exista o no exista nubosidad. Claro. Entonces también ocurre una cosa, por ejemplo, tenemos que en el desierto, en la climatología, esto es muy, lo hemos estudiado muchísimo. Quizás, por ejemplo, tenemos que Paranal y algunos observatorios de Chile tienen a lo mejor un 90% promedio de noches útiles. Nosotros a lo mejor en Canarias tenemos, dada que la humedad es un poquito mayor, y la humedad también es un parámetro que contribuye, porque tenemos un límite de saturación en telescopio, etcétera, de cantidad, digamos, cuando el nivel de humedad llega al 90%, pues hay que cerrar también. Tenemos un promedio del 75% en verano y un 90% de noches útiles en invierno. Lo que ocurre es que, lo que también viene a ocurrir, que si tenemos en cuenta lo que dura la noche en invierno, pues tenemos prácticamente el mismo número de horas de observación, ¿no? En Canarias puede ser en torno a un 79-80% de noches útiles, pero esas noches útiles son de altísima calidad, que es lo importante, ¿no? Entonces hay que valorar entre el número de noches útiles. Imaginémonos un lugar con un 100% de noches despejadas al año, pero que la calidad de imagen no es tan buena. Entonces tú prefieres tener un 80, pero mejor calidad, ¿no? Y eso es lo que se da aquí. Luego también había un punto crítico. Chile se caracterizaba por la sismicidad. Hawái, su hándicap eran las nubes y las cenizas volcánicas. Y, claro, y Canarias eran los aerosoles y las intrusiones de masa sahariana y de Sahel, ¿no? Sin embargo, esto fue como un poco mito, porque dada la falta de datos satelitales de alta resolución, se difundió una falsa idea, pero yo no creo que malintencionada, sino sencillamente por las limitaciones técnicas que teníamos, que Canarias poco menos que estuviera todo el año con nubes y con aerosoles y polvo y calima. Hicimos un estudio muy riguroso en esto. De hecho, parte de mi especialidad ha sido aerosoles, y realmente vemos que existe un drenaje de polvo en altura, de forma que en verano es cuando el polvo procedente de África, a veces por el aire caliente, llega a cumbre. Y luego se deposita pues por deposición gravitatoria o por lluvia. Pero en general, solo en verano llega a cumbre, salvo casos muy intensos. De tal manera que en realidad una gran parte del año estamos libres de polvo. Y la atmósfera limpia. Ese mito de que toda Canarias, y eso fue, esto es una anécdota, un año, Calar Alto, que todos conocerán, es un observatorio. Sí, pues tenía la oportunidad. Los primeros sondeos fue una semana aquí en Canarias.
los alemanes vinieron aquí a Canarias y fue una semana que hubo polvo, intrusiones, y dijeron que no era apto para la astronomía y se han ido a calar alto. Entonces, en realidad, por eso decíamos que los sondeos hay que hacerlo con periodos muy largos. Discúlpame, Toñi, que me parece que tenemos a Ángela, que ¿Sí? quiero a ver si se puede unir con nosotros. Vamos Qué a ver, le he dicho, le he dado OK. Vamos a ver si la técnica nos permite que se una, que nos quería saludar. Hola, Ángela. Hola. Ángela, qué bueno Hola. verte. ¿Cómo estás? Pues mira, puedo decirte que casi todos los sábados siempre estamos con grupos y familias y hoy de hecho tenemos una y a las 10 de la noche tenemos una observación con tantas personas que se han unido a ver la luna llena. Me hace mucha gracia. No paran, qué bonito, qué bien. De la astronomía hasta con luna llena, pero me pidió Diego que estuviera aquí y aquí estoy. Y pues muchas gracias y muchas gracias por ponernos en contacto también, Ángela. No, gracias Ángela por esta oportunidad. Es que hacéis muy buena labor, ¿eh? En Cosmo Mataró. Muchas gracias. Gracias, Ángela. Vale. Gracias por saludar. Y seguimos escuchando a Toñi, que dice cosas súper interesantes. Muchas gracias, Ángela. Y Blanca creo que estaba también por ahí. Y Blanca también estaba, sí. Me ha pedido si se podía observar desde YouTube. Desgraciadamente, por el momento hacemos la transmisión solamente por Instagram. Cuando acabamos el programa, se publica en YouTube, pero ya, digamos, grabado. Así que si Blanca quiere intervenir, puede hacerlo aquí también, si nos está viendo. Qué bueno. Fantástico. Qué gracias, bueno. Ángela. Venga, adiós. Adiós. Gracias. Es un grupo limitado de mujeres, aún pequeño, pero muy poderoso. Y la generación que está llegando va a cambiar radicalmente el panorama. Estamos observando un desembarco muy grande de mujeres astrónomas que ya empiezan desde el grado y que están tomando cada vez mayor relevancia. Gracias a la labor pionera de personas como tú, Toñi. Muchas gracias, Diego. Mira, la verdad que es un tema que me toca mucho la fibra, lo saben bien los que me conocen y tú que habrás también indagado un poquito, y es que en realidad siempre hemos sido una minoría. Y yo, curiosamente, sobre todo desde el año 2009, que fue el año que la Unión Astronómica Internacional definió como Año Internacional de la Astronomía, y fue un año importantísimo, así un poco de manera casual, me daba cuenta que muchas de las charlas que yo daba, tanto de la historia de los observatorios de Canarias, o historia de la historia de la astronomía, historia de la ciencia, sin querer mencionaba nombres de mujeres que eran desconocidas, y comencé a descubrir una historia paralela a la historia de la ciencia jamás contada. Yo decía, eran mujeres, historias ocultas, historias desconocidas, de mujeres que jugaron un papel fundamental, crucial en el desarrollo de la ciencia, y en particular de la astronomía. Mujeres matemáticas, computadoras, de las cuales no tenemos conocimiento ni en los libros de historia, ni en los libros de ciencia, ni siquiera en las ciudades que las vieron nacer. Yo recuerdo estar en Crotone, quería ver, ahí nació Teano, la mujer de Pitágoras, y buscaba en internet, y buscaba dónde estaría la casa. Yo me fascinaba poder, y no había nada sobre ella, ¿no? Entonces, esto es una anécdota más de otras muchas historias, ¿no? Y fue ahí donde empecé también como mujer, a sensibilizarme por visibilizarlas. Y no solo visibilizarlas, sino también fomentar carreras científicas y vocaciones científicas de muchas niñas y jóvenes, ¿no? Que posiblemente por cuestiones educacionales, yo sé que están cambiando, afortunadamente, esto va cambiando poco a poco, al menos en nuestro país, en Europa. Ya vemos que hay otros países que desgraciadamente cada vez van más hacia atrás. Es lamentable, es penoso, es realmente un desasosiego, nos produce una inquietud, creo que a todos, hombres y mujeres, impresionante. Y es verdad que en ciencia, lo que siempre decimos, a mí ya no me obsesionan los números, que seamos un 20, 30 frente a un 70 de varones, ya no me preocupa, mientras que ese 20, 30 sea todas aquellas que quieran estar en ciencia. Es decir, que no se quede ninguna atrás porque alguien les diga que no valen, que es muy competitivo y que ahí no van a llegar, que esto no es para chicas. Esto es algo que nos resulta un poco ridículo en muchos entornos, sobre todo también rurales, donde el acceso a la universidad es complejo, y más en las mujeres y en muchas niñas, no frene nunca su ímpetu, ¿no? Eso que yo pude gozar, que es decir,
soñar con lo que quisiera y llegar a hacer lo que quisiera, y que aunque encontrara cortapisas, yo me sentía tan segura de mí misma que me daba igual lo que dijeran, que a otras mujeres a lo mejor eso les pena más. Entonces, eso no ocurra nunca. Y que como está Ángela, como está Blanca, seguro muchas mujeres que nos están escuchando, que están apasionadas por la ciencia, apasionadas por la astronomía, sigan siendo visibilizadas y sobre todo en que siga habiendo más empoderamiento, porque hasta ahora estamos consiguiendo mayor visibilidad, pero no más empoderamiento. Es decir, sigue habiendo un déficit de mujeres en cargos de dirección científico, política, y eso también puede mermar las condiciones de igualdad, sencillamente por una pluralidad de visión en cuanto a políticas científicas también, ¿no? Entonces tenemos que seguir empujando, tenemos que seguir entre todos, hombres y mujeres, trabajando por esa igualdad plena, que en ciencia lo vamos logrando, sobre todo cuando hablamos de ciencia pública. Evidentemente cada vez aquí la igualdad es algo natural, va por número, pero hay otras muchas profesiones y otros muchos caminos anteriores, que te pueden poner laberintos y techos de cristal que aún hay que romper. Toñi, tú eres madre de 2 varones. Cierto. Pero has dedicado una parte importante de tu vida a la promoción de niñas en la ciencia, de jóvenes estudiantes, de doctorandas también. Y lo has hecho a través de tu pertenencia a una serie de, vamos a llamarlo, de instituciones de influencia, de lobbies, podríamos decirlo. Sí. Has sido una persona que es muy conocida en las islas, que gozas de mucho prestigio y lo estás usando para empoderar a las niñas de tu entorno. ¿Puedes contarnos un poco más de esa labor y qué esperas de esa labor en el futuro? ¿Qué frutos esperas de esta labor? Pues muy buena pregunta, Diego. Y, en realidad, fíjate, es verdad que he formado parte y formo parte de grupos, por ejemplo, el de Mujeres Científicas y Tecnólogas de Canarias, que fue a petición del expresidente del Gobierno de Canarias, y seguimos ahí trabajando en todo lo que podemos para mejorar bases, convocatorias, para intentar que haya una plena igualdad en decisiones también, en la posición de mujeres en ciencia. Apoyando esa paridad, que aunque no nos gusta lo de las cuotas, pues tenemos que estar ahí, porque hasta que esto mejore y la igualdad sea mayor, pues tenemos que ir asumiendo una carga superior de trabajo, porque tenemos que estar en muchos tribunales, más que, claro, como somos menos mujeres y siempre tiene que haber alguna, pues estamos sobresaturadas en gestión. Pero bueno, es algo que hacemos con gusto, si esto es apoyar a que haya total equidad a la hora de balances, ¿no? Evitar lenguajes que puedan ser sexistas, evitar comentarios que puedan ser sexistas, intentar también poner en valor los esfuerzos de muchas mujeres por compatibilizar la vida familiar con la profesional. También es verdad que formo parte de un grupo de mujeres de la Fundación Women Talent de España, en la cual, bueno, se creó un grupo en Canarias, del cual tengo también el gran gusto de participar, y más recientemente formo parte del grupo de BPW España, que es Mujeres Profesionales y Empresarias, que es una entidad que nace en Estados Unidos y tiene ya representación en numerosos países del mundo, y además tiene también como sus propias sucursales. Yo pertenezco al grupo de Canarias, pero estamos trabajando tan de la mano con todo BPW España, que de hecho este año tenemos un gran objetivo y ha sido magnífico contar. Por eso aquí digo que la sororidad es fantástica, porque gracias a ella hemos hecho un pacto para que el cielo sea el Objetivo de Desarrollo Sostenible 18, y lo vamos a presentar en Naciones Unidas. Entonces tengo todo el apoyo. Cuando estas mujeres me escucharon, di una ponencia sobre el cielo, de ellas nace la idea de decir, Silvia Vigatá, que fue su presidenta, y si, ¿cómo que el cielo no es un Objetivo de Desarrollo Sostenible 18? Digo, pues mira, igual que no está entre los recursos naturales, ni en los reglamentos, ni en las regulaciones, ni en la conservación de naturaleza. Y por eso mismo, ¿no? Entonces, muchas veces estas instituciones nos ayudan a visibilizarnos, a conseguir contactos que nos vienen muy bien, a trabajar... Financiación también. Efectivamente. Por ejemplo, mira, el otro día estaba organizando nuestras compañeras de Ceuta y Melilla un seminario sobre ciudades sostenibles. Entonces, por ejemplo, me invitaron a participar y yo planteé la idea de que una ciudad no puede ser sostenible ni saludable si no protege su cielo. Entonces, en cierta forma, me están dando una puerta, una ventana para hablar de la importancia de proteger el cielo, incluso en ciudades. O sea, es que es justo en las ciudades donde hay que mejorar ese mal alumbrado.
O también a través de una de ellas he conseguido un contacto para trabajar en un proyecto precioso en Pakistán, en Gilgit-Baltistán, al noreste de Pakistán, para empoderamiento de mujeres en entornos rurales y usando, pues formándolas para que sean monitoras Starlight, para hacer astroturismo. Es muy complicado porque ellas no pueden trabajar de noche, pero podemos instruirlas para que sean ellas las que instruyan a otras personas a hacer actividades hasta que ellas puedan entrar en ese mercado, ¿no? Es realmente duro cuando te planteas esto, que como que no pueden trabajar de noche, ¿no? Pero realmente es un reto el intentar empezar a dar pasitos para formarlas en oficios diferentes a la carpintería, que es muy honorable, pero otros más técnicos y científicos, ¿no? Entonces, estas mujeres muchas veces son apoyos importantes. Damos charlas en centros aquí de secundaria, en zonas rurales, en zonas urbanas, en las islas, en España, fuera de España, y siempre intentando visibilizar el papel de las mujeres, siempre potenciando el interés por la ciencia a niños y niñas, y siempre intentando que los mayores no mutilemos ese interés que yo creo que es natural en los niños y niñas por la ciencia. Porque si los niños son más por ciencia, ¿no? Sí, perdón. No, disculpa. Oyéndote hablar a ti, recordaba también la charla que tuvimos hace unas semanas con Blanca, que nos está viendo, Blanca Troughton, que como sabes también hace un papel de impulsora de iniciativas tendentes a proteger el cielo a través de proyectos como Vigilantes de la Noche, de la que ella es impulsora. Y me está quedando como la idea de que la mujer en ciencia está asumiendo el rol, el papel de defensora del patrimonio común que es el cielo. Me da la impresión de que sois más sensibles en general, no quiero caer en ningún tópico, pero me da la sensación de que la mujer científica es más sensible de su entorno que lo que ha sido el hombre hasta ahora. No sé si estoy exagerando, pero me está quedando esta idea. Bueno, quizás no, es verdad que muchas de las que yo conozco, y algunas, como has mencionado, a Blanca o Ángela, estamos implementando mucho ese concepto. Quizás nos hemos criado en esta idea de igualdad en todos los sentidos, en esta idea de yo sé que hay muchos compañeros, tengo muchos compañeros varones que son altamente expertos en protección, en preservación de cielo, pero quizás también esa empatía, ese acercamiento con el entorno, con la sociedad, en ese papel un poco más divulgador, quizás nos ha hecho a muchas mujeres muy empáticas, no solo con la sociedad, sino también con nuestra naturaleza. Es verdad que no puedo decir que sea algo de mujeres, evidentemente que no, pero es cierto que muchas de las que somos estamos en ello, ¿eh? Esto es verdad. Que estamos muchas, cada vez más, presidiendo asociaciones de astrónomos aficionados. Antes no habían astrónomos amateurs, no habían profesionales, menos amateurs. A ver quién le dice, oye, quédate ahí con los niños que yo me voy con el telescopio al monte a observar. Esto todavía más difícil, incluso por cuestiones de inseguridad, ¿no? Entonces, afortunadamente cada vez hay más mujeres no solo profesionales, sino amateurs, lo cual es un gran logro. Y todas aquellas que, cuanto más mujeres seamos también en esta faceta, evidentemente las astrónomas amateurs valoran como todos los cielos oscuros, los cielos protegidos, el tener en sus entornos cercanos, muy cercanos, fáciles de acceso, un cielo limpio y prístino. Entonces esto también va haciendo que cada vez haya más mujeres sensibilizadas en este campo. Y bueno, sí, como dices tú, no hay que hacer tópicos, pero bueno, es verdad que a lo mejor tenemos un cierto grado de sensibilidad que afortunadamente va aumentando en los varones y muchas de nosotras nos encargamos que nuestros varones, como decías tú, mis 2 hijos, por ejemplo, también lo adquieran, que seamos conscientes y sensibles a esa importancia. Y también en esto que llamamos turismo de estrellas o astroturismo, que también en turismo hay más mujeres que hombres muchas veces. No significa que estén más empoderadas, ¿eh? Hay que esto también distinguirlo. Pero como la mujer en el entorno rural, puede ser un 40% de mujeres hay en el entorno rural, sin embargo no son poseedoras de las tierras, ni son las que llevan, digamos, la batuta en las actividades ganaderas o agrícolas, ¿no? Sí de trabajo, pero no económica. Aún así, en astronomía yo espero y quiero creer que sí, que cada vez somos más y que todas somos muy sensibles a este punto de acercar el cielo a toda la sociedad. Nos hace ser quizás tan conscientes y sensibles. Estamos entrando ya en el tema precisamente que habíamos apuntado hace ya unos minutos, el tema de la calidad del cielo y la Fundación Starlight. La Fundación Starlight nace, o su germen se sitúa en las islas, en Canarias.
la idea de transportar esta sensibilidad, en este problema que es básicamente un problema de urbanización, transportarlo a otras partes de la península aprovechando la gran experiencia que has desarrollado en la selección de sitios para telescopios. Es decir, os habéis convertido en especialistas en valoración de emplazamientos de telescopios y ese gran conocimiento de la atmósfera y de los problemas de la atmósfera, las enfermedades de la atmósfera, a todos niveles, desde aerosoles, a contaminación lumínica, contaminación química, etcétera, etcétera, polvo, eso lo convertís en un paquete que podéis aprovechar para aplicaciones de astroturismo. Y eso empezáis a hacerlo no hace tanto tiempo, imagino. Toñi, ¿cuánto tiempo hace que empiezas? Pues mira, fue precisamente, podríamos decir, el primer paso fue una ley de cielo, como comentaba antes, en 1988. Fuimos los astrónomos los primeros en ser conscientes de esta degradación de la calidad del cielo nocturno, sencillamente porque veíamos un crecimiento poblacional, un uso inadecuado y abusivo del alumbrado exterior, tanto intensidad como color, y perdíamos las estrellas. Esta frase me la han oído decir muchas veces, pero yo la repito, los astrónomos perdíamos las estrellas, perdíamos la nómina, porque perdemos el empleo, era de lo que vivíamos, sí, materia prima. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos que se comenzaron a hacer, se creó una oficina técnica de protección de cielo, la primera del mundo, en Canarias, y empezamos a sensibilizar a ayuntamientos, alcaldes de distintos municipios, sobre todo de las islas de Tenerife y de La Palma. Ellos veían que el alumbrado que les proponíamos suponía un ahorro importante energético y económico, con lo cual algunos, con o sin sensibilidad por el cielo, entendieron que era realmente favorable, ¿no? Y era rentable proteger ese cielo, pese a que la sociedad, algunos no lo entendían. Fue esa problemática, el hecho de creer, si la sociedad no ve que hay un beneficio de los observatorios, ni hay un beneficio en proteger el cielo, es difícil mentalizarla. Y es difícil que nos apoye. Es lo mismo cuando hacemos divulgación. Si la ciencia no llega a la sociedad no tiene por qué apoyarnos. Entonces, tenemos la obligación y el deber de llevar a la ciencia a la sociedad. Pues de igual manera se dijo, hace falta hacer algún acto importante, hacer un pacto importante, hacer una campaña relevante que haga entender la importancia de la preservación del cielo, no solo para la ciencia, sino porque preservar el cielo es preservar el medio ambiente. La sobreiluminación produce un 8% de emisiones de CO2, de gases de efecto invernadero. Cada vez tenemos más números y más revistas científicas que revelan eso que dijimos ya en el año 2003. Y hablo 2003 porque es cuando nace Starlight como documento de idea. En aquel momento se firma un documento de este año donde se dice que es importante identificar cualquier iniciativa local, regional, nacional, internacional en defensa del cielo. Es importante que la sociedad sepa que la devaluación del cielo afectará no solo a la ciencia, sino que afecta al medio ambiente, a la biodiversidad, flora y fauna, también por extensión a la salud. Somos seres los circadianos de 24 horas. Llevamos apenas 1 minuto y medio de luz eléctrica si concentráramos la vida del ser humano en un día. Y además, también sabemos que el cielo tiene altísimas connotaciones culturales, ancestrales, que están ligadas a una cultura, a una historia tangible e intangible de la humanidad. Es el origen de toda la ciencia, es el origen de la humanidad. Tenemos la obligación de preservar ese cielo, como decía la Declaración de los Derechos Humanos de UNESCO, para las generaciones futuras. Por tanto, se decide que se va a hacer una conferencia internacional y se va a hacer una declaración internacional en defensa de y el derecho a la luz de las estrellas. En el 2005, el Consejo Rector del Instituto de Astrofísica de Canarias, que está constituido no solo por la dirección del IAC, sino por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el Rectorado de la Universidad de La Laguna, el Gobierno de Canarias, el Ministerio de Educación, pues se reúnen y dan el visto bueno a esa conferencia internacional. Se invita al Cabildo de La Palma y a la Reserva de Biosfera en 2006, y el 19 y 20 de abril del 2007 se celebra esta primera conferencia internacional en la isla de La Palma, a la cual se invitan a representantes de instituciones como UNESCO, Organización Mundial de Turismo, Unión Astronómica Internacional, numerosas comisiones de Naciones Unidas, Unión Latina, la ESO, Consejo Europeo, instituciones y academias de más de 23 países. Es realmente una cumbre mundial en la cual se redacta y se firma, y yo creo que el más bello manifiesto en defensa del cielo. El cielo como el paisaje, el cielo como cultura, el cielo como preservación de naturaleza y el cielo como un recurso sostenible de
economía, no solo por el ahorro energético de alumbrar inteligentemente, sino a través del turismo de estrella. Los entornos rurales, muchas veces más empobrecidos, más deprimidos económicamente, tienen mejor cielo. ¿Por qué no usar ese cielo? Ya que siempre la sociedad un poco en Canarias es como si los observatorios ni siquiera eran visitables. Entonces es como que la sociedad directamente, económicamente, no se beneficiaba de los observatorios. Y eso en La Palma no había sensibilidad, sencillamente porque no había no se reinvertía esa ciencia, sí que es verdad que tiene mucha importancia. Y la ciencia en Canarias supone triplicar 1 euro en cuanto a lo que genera en mano de obra, en empleo, en promoción, etcétera. Pero eso no se veía. Ahora, además de verse eso, se ve que es un recurso también a través del turismo de estrella. Y esas zonas más empobrecidas son las que tienen mejor cielo. ¿Por qué no usar ese recurso que es gratuito, que con conservarlo lo tiene para un desarrollo sostenible? Fue entonces cuando se firma esta declaración y se creó la Fundación Starlight para gestionar, para administrar esta declaración. O sea, nuestra Carta Magna es esa declaración de La Palma. Y todo lo que hacemos es precisamente para llevar a nivel nacional e internacional, que ya que lo comentabas, Diego, hemos crecido mucho en España, afortunadamente, pero también en los 2 últimos años hemos crecido más de un 300% a nivel internacional. Tenemos ya convenios con Costa Rica, con República Dominicana, tenemos proyectos abiertos en Chile, en Argentina, en el IBERA, tenemos la Agencia Española de Cooperación Internacional, nos ha dado fondos para certificar en la zona de las misiones guaraníes. Tenemos un proyecto en el Atlas, en Marruecos, hace muchos años, a ver si lo cerramos. Estamos trabajando en Pakistán, tenemos proyectos abiertos en Colombia, en muchos países, especialmente de Iberoamérica, también en Asia, en África, y poquito a poco abriendo esa visión en el mundo, ¿no? El que sea replicable. Esto se puede llevar a cualquier parte del mundo con tal de preservar el cielo. Y siempre me encanta... Disculpa, no te he interrumpido. No. Dime, Diego, sigue. No, que te comentaba que es una pena que a ese toque de salida, a esa reunión internacional, no fuera invitado el Comité de Telecomunicaciones norteamericano, el estamento que ha autorizado el lanzamiento de miles de satélites, sin encomendarse a nadie más. Mira, en eso estamos fíjate, el año pasado, a principio, justo con la pandemia, cuando empezó la pandemia por COVID, las Naciones Unidas, en particular COPUOS, que es la Comisión de Naciones Unidas para el Uso Pacífico del Espacio Ultraexterior, encargó al Instituto de Astrofísica de Canarias organizar una conferencia mundial de cielos oscuros y tranquilos. O sea, igual que se celebró la primera conferencia internacional en el 2007 de cielos oscuros, ahora se ha añadido la palabra tranquilo. Los cielos oscuros, afortunadamente, o yo creo que sí, afortunadamente, tienen ámbito municipal o provincial. Quiere decir que un municipio como Fuencaliente puede tener una ordenanza para preservar su cielo. Y son los municipios los responsables del alumbrado público. Mientras que de estas megas constelaciones no existe una regulación. Entonces, de hecho, llevamos 1 año y medio reuniéndonos semanalmente, 1, 2, 3 y varias veces a la semana. Se hizo desde que nos empezamos a reunir a principios del año pasado. Hicimos un workshop porque fue imposible hacer una conferencia presencial en La Palma. Hicimos un workshop en octubre de 2020 y hemos preparado, éramos como 6 grupos de trabajo, yo pertenecía a 2. Uno era el Dark Sky Oasis, que son lugares con cielos como Starlight o como cielos como Dark Sky, y también al grupo de óptica astronómica. Luego hay otro grupo de de radioastronomía, que también está en seria amenaza. Y, por último, las megaconstelaciones. En realidad, lo que tratamos es creamos un CRP, que es un Conference Room Paper, donde sumamos todas las recomendaciones que hacemos a Naciones Unidas para mantener los cielos limpios y tranquilos, oscuros y tranquilos. Eso se llevó a Viena en febrero, se llevó a todos los países miembros, y ahora vamos a tener un encuentro también en octubre de este año para, diríamos, ponerlo en práctica. Es decir, si hemos hecho una serie de recomendaciones, pues a lo mejor tener las bases de la ordenanza que hay que crear o las bases de la regulación. Estamos más de 30 expertos mundiales, o por lo menos mis compañeros lo son, no me incluyo, me parece, pero formamos parte de un grupo de gente de numerosos países, de Europa, de América, de Oceanía. Estamos representantes de
del mundo entero. Y este grupo un poco más corto, de a lo mejor 30, 40 expertos, estamos elaborando estas bases, ¿no? Pero siempre abierto a la opinión mundial, es decir, nosotros damos una idea en este, y estamos muy, muy preocupados, porque las megaconstelaciones no solo afectan desde el punto de vista de contaminación lumínica, sino también visual. Sobre todo la astronomía profesional, en unas determinadas horas, de sobre todo crepúsculo, seguramente, sobre todo aquellos que hacen survey y que hacen mapeos de cielo, se van a ver altamente afectados. Va a ser difícil que en 5 minutos no aparezca algún bólido de este tipo, ¿no? Entonces, por otra parte, al final tendremos un planeta como una especie de coraza, sin ley, y eso es lo que no queremos que sea. A veces yo con cielos oscuros me encuentro cómoda porque todo lo que digo realmente tiene sentido. No hay nada que justifique el no alumbrar inteligentemente. Nada. No hay un solo aspecto que tú digas, no, pues mejor es dispersar luz hacia el cielo. No hay nada. Mientras que en las megaconstelaciones tenemos el punto de los 5G. Entonces nosotros lo que decimos es que sí al 5G, sí a la comunicación, pero no de cualquier modo. Tú no puedes lanzar una lavadora y un coche al espacio. Eso no se puede hacer. Y lo digo porque eso ha sido explícito. Entonces, Sí. preservar el espacio exterior. Y se puede hacer todo, pero de forma sostenible. Y hay otras maneras de hacer las cosas. Y eso es lo que tenemos que intentar. Al menos que haya una legislación sobre cuándo se lanza, sobre lo que se lanza. Es decir, que no se haga según determinados señores o poderíos o, como digo yo, caciques del espacio puedan hacer. Y hay que intentar que tener ese apoyo, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a la situación de Starlight en España. Hablabas del crecimiento que habéis tenido en muchos países, cosa que no tenía noticia y realmente me ha gustado mucho oírlo, porque creo que es una de las mejores cosas que podemos exportar, nuestra sensibilidad. Pero en España tenéis ya un camino andado, ya de muchos años, tenéis prácticamente 20 zonas protegidas o en torno a ese número. Precisamente la próxima semana tenemos, la próxima charla el sábado lo hacemos con el Observatorio Trevinca de Qué bueno. Galicia, que también se enorgullecen de tener un certificado. Aquí en Cataluña disponemos de Àger, que es una zona de observación a la que le tenemos especial cariño los aficionados de Mataró, porque tenemos muchos compañeros allí con sus telescopios, la agrupación de Sabadell, etcétera, etcétera. Pero seguís creciendo día a día. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? ¿Con qué obstáculos los estáis encontrando? Pues Diego, la verdad que cuando yo digo he heredado la dirección de la fundación, realmente para mí era un desafío. Se habían hecho grandes pasos, sobre todo a nivel de sentar los conceptos, las bases de lo que es Starlight, de lo que son nuestras reservas, nuestros destinos. Y poquito a poco yo creo que nos hemos ido consolidando, como bien dices, en nuestro país. Yo creo que la base de esto y la explicación es trabajar siempre con rigor, con ese fundamento científico que nos ampara y del cual nacemos, y con esa libertad de poder realmente denunciar lo que tengamos que denunciar, el no depender de ningún lobby, ni de alumbrado, ni de iluminación, ni político, ni público. Eso nos da bastante, como digo, libertad a la hora de decir esto tiene que ser así y nada puede justificar lo contrario. Y además demostrando que si se hace bien es un éxito, si se trabaja bien es un éxito. Entonces, la verdad que estamos muy contentos de que hayamos conseguido estar dentro de los planes de sostenibilidad, de desarrollo sostenible de España, que también ya dentro de Tour España esté el turismo de estrellas, y que sume puntos realmente, igual que las reservas de biosfera, los geoparques o como los espacios EDEN, ¿no? Que esté en esa lista corta de certificaciones consideradas y valoradas. También hemos nacido de la mano de UNESCO, de la Organización Mundial de Turismo y de la Unión Astronómica Internacional. Uno de mis objetivos ha sido fortalecer los encuentros con estas entidades que nos apoyaron y nos vieron nacer. Hemos creado un grupo de turismo científico dentro de la Organización Mundial de Turismo, que lidera la Fundación Starlight, y con ellos vamos a celebrar en Évora una conferencia internacional a principios de septiembre. Yo soy parte también como astrofísica de numerosas comisiones de la IAU y en algunas con más representación, ¿no? Entonces eso también nos da entrada en muchas de las entidades, comisiones que pueden determinar criterios de cómo hay que hacer las cosas. En España yo creo que España es cuna de turismo, España es escuela de turismo a nivel mundial, y además España es uno de esos países que se caracteriza por tener
numerosos agujeros negros, nunca mejor dicho, esa España despoblada. Esa España despoblada que ha visto en el turismo de estrella algo que emerge y nace en España, una oportunidad. Entonces, España, como digo yo, líder en turismo y además líder en despoblación, lamentablemente, ha visto en el cielo una gran oportunidad. Así como también estamos, entonces, y por eso yo creo que nos hemos consolidado en nuestro entorno con un lenguaje que se nos entiende. Yo creo que eso influye también. De hecho, donde estamos creciendo muy bien en Hispanoamérica, yo creo que la lengua también ayuda muchísimo. Y la sororidad que existe y el hermanamiento entre España con Hispanoamérica, ¿no? Entonces estamos extrapolando muy bien este concepto a Hispanoamérica, que es una de las zonas más oscuras del país. Estamos trabajando en Machu Picchu para certificar los montes sagrados de Machu Picchu, los valles de San Juan de Argentina, además de Liberá. Estamos también trabajando en zonas de Costa Rica, con convenio allí, en Puerto Rico. Y en España realmente hay quien dice, no llegaremos a un techo que sea, digo, ojalá toda España sea Starlight, esto es imposible. Todavía hay para todo. De hecho, hemos creado la modalidad de pueblo Starlight. Siempre digo que fue inspirado por un señor que me llamó de Guipúzcoa y me dice, él no sabe lo que yo lo nombro, porque un día hablaré con él. Y dice, bueno, yo les llamo, me llama por teléfono, dice, digo, Fundación Starlight, dígame, dice, mire, yo le llamo de pueblo de Guipúzcoa. Somos 10 habitantes, tengo 20 caseríos perdidos. Aquí no queda nadie. Esto es un pueblo precioso. Me empezó a decir todo lo que tenía el pueblo, pero no quedamos nadie. Esto es perder la cultura, dice. Nos han dicho que ustedes hacen algo para recuperar los pueblos. A mí esa frase me motivó tanto que ya teníamos contemplado la idea de espacios Starlight rurales y urbanos. Entonces ahí nació también el concepto de pueblo Starlight, de tal manera que también estamos trabajando en pequeñitos localidades como pueblos o municipios, además de los grandes destinos Starlight. Los destinos suelen ser parques nacionales, reservas de biosfera, muchas veces abarcan muchos, numerosos municipios y son espacios que ya tienen en sí la preservación de su naturaleza. Y ahí hemos implementado la protección de cielo. No entendemos ningún espacio natural que hable de preservar naturaleza, avifauna, flora, si no protege el cielo, porque es antagónico. Entonces, por eso yo creo que España ha sabido, es uno de los países con mayor número de reservas de biosfera del mundo, con mayor número de ciudades patrimonio mundial, por tanto, con mayor obligación de preservar el cielo. Vale. Entonces, Toñi, imagínate que yo soy un empresario o soy un alcalde de un pequeño poblado, como tú decías, de la España vaciada. Y se me pasa un día por la cabeza que tengo que hacer de la necesidad una virtud. Tengo un pueblo donde no hay nada y ese nada hoy en día es valorado por la gente que pretende disfrutar del cielo. Y yo me digo a vosotros, ¿qué puedo encontrarme al hacer esta acción? ¿Puedo esperar un entramado burocrático, costoso, que me vengan auditores, mucho papeleo, enviar informes para que quizá dentro de meses obtenga algún resultado a favor? ¿Qué puedo esperar yo? Bueno, en realidad hay un paso, pero la burocracia es escasa. Todo depende, a veces nos encontramos más burocracia por parte del otro lado que el nuestro. El nuestro, los pasos son bien sencillos. Hay una aplicación, un formulario que tiene que rellenar el solicitante con todas las características de ocio, climatología, cultura, paleografía, con todos los recursos que tiene. Asimismo, el último apartado siempre les advierto. Les digo, no se asusten cuando lean parámetros de cielo, calidad de cielo, y empiezan a decir, nubosidad, esto, ¿cómo lo mido? Entonces yo ahí, afortunadamente en España ya hay varias empresas que se han creado, o agrupaciones de astrónomos que saben de lo que hablamos, que son los que se está creando empleo. Esto está suponiendo una creación de nuevo empleo. Empresas que se están dedicando al estudio de la calidad de cielo en esos sitios. Entonces, a veces les ponemos en contacto con agrupaciones de astrónomos, eso lo sabe Blanca, que hemos firmado un convenio con la Federación Española de la Asociación de Agrupaciones de Astrónomos Españoles. También trabajamos con empresas cualificadas, con personal cualificado para tomar esas medidas. Entonces, en realidad el proceso es hay que rellenar un formulario, hay que demostrar la calidad de cielo, que suelen ser gente con instrumentos, telescopios y medidores de brillo de cielo, y usan datos satelitales para completar esta medida, y cuando la Fundación recibe todos estos datos, lo que hace es que envía 2 auditores externos. 2 auditores que son personas externas a la Fundación que hacen una valoración. Hay que tener en cuenta que
seguimos un poco los principios de UNESCO, porque el concepto de reserva se creó en la sede de UNESCO en París, en el año 2007, el mismo año, que luego se publicó en 2009, se estuvo evolucionando y en 2009 se sentaron las bases. Y el concepto de destino turístico Starlight, que son lugares con cielo excelente, pero visitables, esa es la diferencia. Un cielo que ya no tiene que ser matrícula de honor, pero sí sobresaliente, un poquito, se exige un poquito menos en cielo, porque son zonas generalmente habitables, pero visitables. Y los conceptos siempre, el concepto de auditor, inspector, el que visita el sitio presencialmente, siempre asistido. Pero ese inspector, auditor, va siempre a ayudar. Realmente va allí a encontrar cuáles son las oportunidades que tiene el territorio, cuáles son las posibles amenazas y hacer una serie de recomendaciones. Entonces, el proceso de elaboración del informe es tan rápido como diligente sea el territorio. El estudio de medidas de cielo, normalmente sugerimos hacer una semana en verano, otra en invierno. Si la semana primera en la que se hace intensiva el estudio es bueno y los parámetros cumplen, como a partir de ahí hay que monitorizar, ya podemos proceder a evaluar. No hay que esperar al verano otra vez para hacer más medidas, sino vamos a partir de ahora a medir continuamente y ya vemos que cumple. Y después ya el proceso es muy sencillo. Una vez que va el auditor, eleva un informe, tiene un plazo de 3 semanas, un mes, para enviar a la Fundación el informe final, y la Fundación luego estudia todo el proceso, los datos, el informe del auditor y eleva las recomendaciones. Todo esto puede llevar un plazo que puede ser de 3, 6 meses, 1 año o 5 años, pero a veces el proceso se eterniza, no nosotros en sí, sino porque cambia el gobierno, cambian los políticos, cambian las municipalidades, o porque hay una pandemia, como ha habido, y se puede frenar el proceso. Pero el año pasado, por ejemplo, hemos certificado Sierra del Alcaraz y Campos de Montiel y Sierra del Segura en Albacete, y fue un proceso de 6 meses, súper diligente, medida, auditoría, informe, en menos de 6 meses pudimos certificar. Entonces, no es una burocracia excesa. Veo que puede ser más complejo en Hispanoamérica o con África, con el Atlas, complicada, la administración es muy diferente. O, por ejemplo, con Hispanoamérica, pues hemos tenido que hacer convenios específicos, contratos más enrevesados, porque son países diferentes, la legislación es distinta y eso a veces puede complicar. Pero en general el proceso es muy sencillo. Y se simplifica porque somos la única entidad del mundo que puede certificar. Esto no lleva a cabo como digo yo, concurrencia pública, no tiene que ir por licitación, no tiene que ir por nada, porque nadie más puede concurrir, ¿no? Y eso también facilita los trámites, ¿no? Y luego hay un seguimiento permanente. Esto no es que es un sello para una medalla, no. El proceso empieza cuando se certifica. Muy bien. Creo que tengo una solicitud de añadirse a alguien, no sé quién es, pero si me permites vamos a dejarnos llevar por la... Sí, creo que es Blanca. Vamos a ver si conseguimos que Blanca se incorpore en la recta final de esta entrevista. Y le he dicho que ok, ahí la tenemos. Hola. Hola, querida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho estar aquí con vosotros participando. Enhorabuena, Toñi, por todo lo que has comentado y por tu labor tan impresionante, tanto en astronomía como en lo que es la contaminación lumínica y la defensa de estos cielos estrellados que necesitamos todos. Una labor magnífica. Y también deciros que efectivamente ese convenio que tenemos firmado con la Federación de Asociaciones Astronómicas pues es un punto de partida para llegar más lejos, ¿no? Y llegar a estos municipios, porque no hay que olvidar, que tú lo has dicho muchas veces, Toñi, que no solamente es cuestión de tener tu sello, de decir, mira qué cielo tan bonito, sino también hacer actividades y hacer de ese cielo, ¿no? Verdaderamente un beneficio para la localidad, atrayendo a gente para que vean ese cielo. Y bueno, en ese sentido la comunidad de astrónomos siempre da un apoyo muy fuerte. Gracias por todo, Tony, por toda tu labor. O sea, un saludo. Gracias, Blanca. Es mutuo el sentimiento. Blanca siempre ha sido una gran defensora de los cielos, siempre desde que nos conocimos, pues nos lanzamos a este convenio, y esto también ha ayudado a que movilicemos a muchas agrupaciones astronómicas que nos están ahora ayudando en los territorios, son los mejores identificadores de los mejores lugares, se han convertido muchos de ellos en nuestros mejores astrofotógrafos,
que una imagen muchas veces vale más que 1000 palabras. Ellos son los que se convierten en los mejores promotores del territorio y los mejores defensores, además del territorio. Y es cierto que la labor de Blanca es magnífica, y yo siempre mi mayor respeto a todos los astrónomos amateur, que nos enseñan mucho también a los profesionales del cielo, porque nos preguntan pues, Venus o Vega, y a veces algunos no sabemos, pero yo he ido aprendiendo un poco. Pero son los que saben todos los nombres, escudriñan el cielo, y además me parece que hacen una labor importantísima en la divulgación de la astronomía. Y en la concienciación nos facilita mucho la tarea a los astrofísicos también, ciertamente, ¿eh? Y es importante trabajar de la mano. Yo ahora quiero decir que se acaba de crear también una comisión en la Unión Astronómica Internacional, que me invitaron a ser miembro y yo acepté encantada, PROAM, que es para astronomía profesional amateur, así que, Blanca, ya hablaremos también, porque lo que quieren es unificar trabajos, proyectos de ambas, digamos, no digamos entidades, pero sí de ambas divisiones o colectivos, ¿no? Tanto astronomía profesional como amateur, que está cada vez más mezclada, ¿no? Porque cuántos amateur no son ya profesionales, y cuántos profesionales ya nos hemos hecho un poco amateur también, ¿no? Así que, es la cosa que en España habéis sido ya pioneras con el convenio que hay establecido ya entre la FAE, de la que fue presidenta Blanca hasta hace bien poco, y la Sociedad de Astrónomos de España. O sea, ya aquí ya hay un primer avance de ese tipo de colaboraciones. efectivamente. Y esa es la idea, seguir trabajando de la mano de estas agrupaciones. De hecho, muchos de nuestros profesores de Starlight, de los cursos de monitores y guías, casi todos los que hacemos, como siempre buscamos profesorado local, cuando hacemos un curso ahora en Ávila, ¿no? Pues lo que hicimos fue buscar al astrónomo, sobre todo amateur, que también ya tienen empresas de turismo de estrellas y de turismo activo, para que hagan las prácticas, ¿no? Y entonces cada vez cuento más con profesionales de altísima calidad, grandes profesionales de astrofotografía, y es magnífico trabajar de la mano, ¿no? Antes quizá, y en esto Blanca me puede coincidir, antes era como un poco la comunidad astrofísica, había como una disección o una dicotomía, ¿no? Entre unos y otros, y yo creo que cada vez va más de la mano. Esto lo vemos en las asambleas españolas de astronomía, ¿no? Las estatales, que cada vez hay más simbiosis, y eso es muy bueno, eso es fantástico. Sí, perfecto. Pues claro, en todos los sentidos, tanto en los astrónomos amateur, que hacen ya una investigación bastante seria y que ayudan con sus fotografías y sus medidas fotométricas o astrométricas, como también la parte divulgadora, ¿no? Que tanto ahora en la universidad, de antes no se hacía divulgación, y ahora ya, como tú has comentado, los observatorios estaban cerrados y había que darlo al público, a conocer al público. Pues en ese sentido también tenemos más unión con los astrónomos profesionales. La verdad es que sí, hay una simbiosis que se ve tanto de un lado como de otro, y la verdad es que es bueno y va avanzando. Todo el proceso es lento, pero va avanzando positivamente, al menos yo lo veo así. Cierto, Blanca, yo creo que sí. De este empuje yo creo que se va consiguiendo. Y es verdad que es importantísimo, ¿no? El trabajo, el papel que están desarrollando, muchos de ellos. Y en nuestro caso, muchos de nuestros monitores y guías de Starlight son astrónomos aficionados. De hecho, una buena parte viene de turismo, que quieren implementar el turismo de estrella en su formación, pero todos son, estos mismos guías de turismo son aficionados a astronomía. O sea, son gente que realmente le apasiona el cielo, le apasiona la naturaleza, le apasionan los senderos. Están muy vinculados a este mundo, diríamos, de la naturaleza y por supuesto del cielo. Entonces, para nosotros, dentro de Starlight, hacen un papel muy importante. Muy bien. Pues muchas gracias, Toñi. Saludos. Gracias, Blanca. Mil gracias por estar aquí. Le había pedido a Blanca precisamente que nos uniera porque tenía mucha ilusión de que pudierais charlar. Sé que sois dos personas muy relevantes en el panorama nacional, y teneros juntas pues ha sido fantástico, igual como el saludo que hemos tenido antes de Ángel del Castillo. Tampoco quiero acabar el programa sin transmitirle los saludos de otra colega tuya, que es Cristina García Miró, ¿Sí? Que la tienes de coleguita en un grupo de WhatsApp. Los grupos de WhatsApp hoy en día son ubicuos en todos los sitios. En este caso, es un grupo con Jorge Unsulve, Sí. y estáis ahí las dos juntitas. Y bueno, me ha pedido que no ha podido estar con nosotros hoy porque tenía compromisos familiares, porque sois astrónomos, pero también sois personas. Y me ha pedido que te trasladara este saludo, que yo lo hago con muchísimo cariño. Ay, pues
igualmente transmíteselo. La verdad que es un placer, sí que nos hemos conocido a través de este grupo que es hiperactivo y la verdad que es un placer también conocer mujeres como ella, ¿no? La verdad que sí. Muy bien, pues ya vamos acabando, ya llevamos 1 hora y 10 minutos charlando. No me gusta, no me gusta quemar a nuestros invitados porque siempre tengo la esperanza de volver a contactarlos más adelante y no quiero que me digas, no, contigo no quiero saber nada, que la última vez fue terrorífico, no quiero que me digas eso. Así que Al vamos contrario. Al contrario, Diego, a mí se me ha pasado volando, igual a los oyentes no, pero a mí se me ha pasado muy rápido, la a verdad. mí también se me ha pasado volando. Realmente hemos tocado solamente por encima algunos temas. No hemos hablado, por ejemplo, de tus investigaciones, el campo de las galaxias, no hemos hablado de muchos asuntos que los dejaremos para otra oportunidad. Pero por el momento solo agradecerte la deferencia que has tenido con nosotros en el día de hoy y enviarte un abrazo muy, muy grande, muy cariñoso desde Barcelona y supongo que también desde Andalucía, desde las personas que están mirando en todo el territorio nacional. Ahora esta grabación queda ya grabada en Instagram y después la subimos también a YouTube para que la gente la pueda repasar. Siempre es interesante, pero cuando, como en el caso de hoy, se citan tantas fechas, tantos hechos, tantos datos, aún es más interesante como referencia, porque si no es imposible recordar todas las cosas que hemos dicho. Así que en cosa de media hora está disponible también para la gente que lo quiera ver en YouTube como referencia futura y sobre todo para que nos sirva de referencia la próxima vez que nos veamos, que espero que no sea a mucho tardar. Toda la gente con la que hemos estado charlando estos meses y les charlaremos, mantenemos contactos con ellos y nos da muchísimo gusto el estar al tanto de sus avances, sus investigaciones, porque el mundo de la astronomía es un mundo vivo y sobre todo en estos años que vivimos es un mundo en constante evolución, cuando no en crisis, porque crisis científica, en el sentido de que estamos viviendo épocas apasionantes. Pero no hemos tenido tiempo de hablar de eso, quizá en otra oportunidad. Por el momento solamente, como te decía, agradecerte muy de corazón tu presencia hoy aquí. Toñi. Las gracias son mías, el agradecimiento es mío, Diego, por darme la oportunidad de mostrar lo que hacemos, sobre todo también desde el Instituto de Astrofísica Canarias, desde la Fundación Starlight, y dar las gracias siempre por darnos la oportunidad de hablar de nuestros objetivos, de seguir defendiendo el cielo y de seguir hablando de astronomía y seguir despertando esa inquietud en todos. Si hemos conseguido un poquito eso, yo estoy muy feliz. Y por supuesto, disponible y dispuesta para cada vez que lo necesiten. Muchas gracias. Gracias Blanca, gracias Toñi y hasta la próxima. Hasta la próxima, un abrazo.